Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por este canal Teleradio América, que a la 1 de la tarde fielmente nos convoca a todos la hora de consuelo, un espacio que doña Consuelo de Pradel muy generosamente le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, entidad de la que formamos parte. Quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, junto con otros muchos dominicanos y dominicanas. Usualmente los viernes estamos con nuestro querido doctor Armando Armentero, quien médico eminentísimo, dominicano a carta cabal, el doctor Blanco Fernández, José Miguel Vázquez, Cristina Guiar, bueno, tanta gente, el general Oscar Padilla, tanta gente buena que forma parte de él, el doctor Gómez Verdier, Leonardo Conde, el economista. Es que hay mucha gente, otros que entran y a veces se retiran un poquito, como Pelegrín Castillo, como Juan Manuel Rosario, pero en fin, todos dominicanos que le damos seguimiento a este tema de la convivencia insular de dos estados con un componente cultural civilizacional distinto, pero uno de ellos en una condición tal de debilidad que es un estado fallido. República Dominicana, por lo tanto, está en esa circunstancia de convivencia permanente con sus vecinos, de quienes obtuvieron su libertad, con unas luchas de liberación muy cruentas, pero son nuestros vecinos permanentes, no podemos dividir la isla. Y todo este tema de la convivencia, con todo lo que implica en cuanto a atracción de una migración irregular que compromete nuestros recursos de salud, medioambientales, laborales, eso es algo a lo que hay que darle seguimiento. Por lo tanto, nosotros hemos entendido que no hay otra manera de que el país avance teniendo un ancla, un lastre tan fuerte al recibir este impacto permanente de la convivencia en este espacio insular, y por lo tanto la solidaridad hay que ejercerla siempre de la manera más inteligente, porque creemos en la caridad, creemos en ayudar al prójimo. Los dominicanos somos muy generosos, pero eso hay que hacerlo allá, eso hay que hacerlo en el territorio haitiano, y por eso este comité se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Entonces, ¿qué hacemos? También aprovechar este espacio para mantener al país informado, porque increíblemente, aunque vivimos pared con pared, somos vecinos, separados apenas por una frontera imaginaria, porque no hay una barrera física, no hay un muro. Nosotros no sabemos lo que pasa con nuestro vecino de al lado, porque los medios noticiosos dominicanos le dan seguimiento. Y entonces, semanalmente nosotros damos un seguimiento a lo que está pasando de aquel lado para enterar a los dominicanos, porque los cables de prensa no siempre se reproducen en los medios tradicionales. Ellos hablan un idioma distinto. Y en el comité, además de tener una oficina abierta, tenemos una página que le invitamos a seguir, donde se le da seguimiento. Todo lo que se dice aquí está ahí muy ampliado. Es una fuente de información permanente. Tenemos una oficina con toda esta documentación que es útil para quienes les interese darle seguimiento a la situación haitiana, estudiantes, académicos, historiadores. Tienen allí una oficina. Nuestra querida Wendy, nuestra secretaria, está ahí y puede asistirles. Así que vamos a empezar de inmediato. Para hoy tenemos mucha información con algunas imágenes que vamos a poner rapidito, y fotografías y un videíto de un reportaje que hizo la televisora alemana Deutsche Welle, muy interesante, sobre una situación que está aconteciendo que nos debe llamar la atención. Hay que dar seguimiento. Bien, vamos a empezar con lo primero. Ya habíamos señalado en una de nuestras intervenciones anteriores, hace uno o dos viernes, lo que estaba pasando con el tema de los enfermos del COVID en Haití, que como los médicos se preocupaban, un pastor que fue perseguido, estuvo a punto de morir, y que los haitianos se sentían preocupados viendo que estaban atacando a los pastores, también podían atacar a los brujos. Entonces los brujos allá, que ejercen, además de una cuestión espiritual, un tema de curanderismo. Y entonces, ¿qué pasa? Los líderes del vudú en Haití se están movilizando por el tema del coronavirus. Los brujos haitianos aseguran decir, que yo ahora dice que tienen un remedio secreto, una cura secreta para curar la enfermedad. Y entonces ellos, lo cierto es que ellos estaban en sus cámaras, en los lugares donde ellos celebran sus ritos. Ellos ahí reciben la gente y les sirven unas tisanas
unos té, eso es típico. Los brujos preparan muchísimo brebaje con cuanta cosa de medicina natural y eso a veces pone en peligro la salud de la gente porque más de una cirrosis hepática se ha producido por estar bebiendo tisana que prepara un brujo. Bien, a esos brujos que le llaman allá ungans, ellos dicen que de los loaces ya ellos recibieron los poderes para curar a los enfermos de este virus chino, del COVID-19. Entonces, desde que se confirmaron los primeros casos del coronavirus, algunos brujos les estaban dando a los pacientes, a la gente que va, unas tisanas. Hasta donde se sabe, las tisanas utilizaban hierbas y hojas de plantas que son conocidas, moringa, eucalipto, raíz de jengibre, miel. Eso también se hace del lado dominicano como parte de la medicina tradicional. Supuestamente estas plantas pues tienen elementos que sirven para reforzar el sistema inmunológico. Pero entonces ahora ellos dicen que han logrado idear una poción, un té específico para mejorar los síntomas del coronavirus. ¿Qué pasa? En Madagascar, ¿por qué digo esto? Porque hay algo que está pasando en Haití, que hasta la OMS ha pegado el grito en el cielo. En Madagascar, Madagascar es una isla que está del otro lado, digo, en relación con el Océano Atlántico, del otro lado del continente africano. El océano que está del otro lado y que le separa de Asia es el Océano Índico. Entonces hay una isla larga que se llama Madagascar, que es interesantísima porque es un desprendimiento que ocurrió hace millones de años del continente. Las especies, hay muchas especies y muchas plantas ahí que son únicas en el mundo. Madagascar es, por lo tanto, un lugar que biológicamente resulta fascinante. En Madagascar, que es esa isla africana, pero que está del lado del Océano Índico, el pasado 19 de abril, el presidente de ese país se llama Andry Rajoelina, ahí está la imagen, envió un mensaje televisado a la nación, que estaba muy contento, y anunciaba la existencia de un remedio natural que había sido desarrollado por el Instituto Malgache, a los nativos. El patronímico de la gente de Madagascar es Malgache. El Instituto Malgache de Investigación Aplicada, que se llama por sus siglas el INRA, según él dijo, había demostrado la eficacia de este remedio contra el coronavirus. El asunto es que el remedio se hace con la hoja de una planta que se da de manera endémica en Madagascar y han empezado a envasarlo en botella, parece botella de refresco. Ustedes lo pueden ver ahí, bajamos la imagen. En la bebida, que parece un refresco, es una infusión, se llama COVID Organics, y tiene como ingrediente básico una planta muy conocida en medicina tradicional, que es el ajenjo dulce. El ajenjo dulce, también le llaman ajenjo chino. Hay una fotografía ahí que se ve en pantalla. Es una planta, aquí la hay en República Dominicana. El nombre científico de esa planta es Artemisa annua. Y la planta, cuando tú la estrujas, la hueles, tiene un olor que es como alcanfor, una planta que tiene un olor alcanforado, agradable. ¿Y qué pasa? Que esa planta tiene un ingrediente activo que es la artemisinina, que se sintetiza y se utiliza en medicina tradicional hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque se descubrió, por cierto fue una científica china que lo descubrió, que la artemisinina tiene un efecto similar y mejor, con menos efecto secundario, que la cloroquina. La cloroquina es ese elemento que se está utilizando en algunos países. El presidente Trump dice estarlo usando, la hidroxicloroquina para el tratamiento. Bueno, pues con el tema de la cloroquina, los malgaches, es decir, la gente de esa isla africana, de Madagascar, pues está utilizando este elemento para preparar esa bebida que ya lo están envasando y lo está bebiendo. Al él haber hecho ese anuncio,
Pues eso produjo muchísimo efecto. Le voy a pedir, pongan estas imágenes de un video, un enlace de YouTube, ustedes pueden buscarlo, corresponde a la televisión alemana, Deutsche Welle, y ese reportaje, que es larguísimo, dura como 19 o 20 minutos, dice, activen allá en el Control Master los subtítulos que están en inglés, de este reportaje con unas imágenes muy interesantes de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que después que se hizo ese anuncio, eso ha causado un revuelo en el continente africano. Y una decena de países africanos, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Tanzania, Senegal, los dos Congos, la República Centroafricana, han empezado a repartir eso en su población, le han comprado una gran cantidad. Y de nuevo a primera, Madagascar está viendo cómo se está vendiendo esto como un producto de exportación. Imagínate estos tiempos de crisis. Tanto así que la OMS se ha alarmado y ha dicho que realmente no hay una evidencia científica para que la planta y esa bebida efectivamente sirvan para curar la enfermedad. Y entonces le pidió formalmente al gobierno de Madagascar, al gobierno malgache, que haga pruebas científicas, porque está bien que la medicina tradicional, la mayoría de los medicamentos a veces se extraen de productos que provienen de la naturaleza. Entonces el gobierno de Madagascar, el gobierno malgache, le pidió asistencia al gobierno de Alemania. Empezamos por los brujos, miren por dónde andamos, los brujos haitianos. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobierno africano de esa isla le ha pedido al gobierno alemán, y el gobierno alemán lo ha referido al Instituto Max Planck, que para quienes saben de esto, saben que es una de las entidades científicas más respetadas del mundo, muy seria, muy respetada. Están haciendo las pruebas allá en el Instituto Max Planck en Alemania para saber si efectivamente esta planta, la Artemisa annua, conocida como ajenjo dulce o ajenjo chino, y este agente activo que contiene la planta, que es la artemisinina, real y efectivamente sirve para mejorar la enfermedad, los enfermos. El asunto es que no se tiene resultados, pero mientras tanto, el presidente de esa isla de Madagascar le está mientras están haciendo los estudios, le dice a los agricultores de Madagascar, cultiven eso. ¿Por qué? Porque es que una tonelada de Artemisa annua, de la hoja de esa mata, se cotiza en más de $3,000. Y entonces el principal producto de exportación de ellos es arroz. ¿De cuánto cuesta una tonelada de arroz de exportación? $350. Pero entonces venden 10 veces más. Entonces, obviamente, quizá detrás de toda esta petición hay un asunto de un interés de promover la exportación de un producto que esa isla produce. ¿Pero qué pasa? Empezamos con los brujos, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver esto con el tema de Madagascar? Porque el presidente Jovenel Moïse el miércoles 27 sostuvo una reunión virtual con el presidente de Madagascar para abordar las experiencias en el tratamiento del COVID-19. Entonces, Jovenel Moïse anunció en un tuit que las células científicas de los dos países se van a reunir próximamente a través de videoconferencias. Atención, los médicos haitianos, hay una situación en Haití, 5 médicos muy prestigiosos haitianos iniciaron entonces discusiones, y este jueves se hicieron pública una carta en la que hicieron recomendaciones al gobierno sobre la crisis de salud que está relacionada con la epidemia del coronavirus, con la epidemia de este virus chino. Y entonces en esta carta pública los firmantes, que son 5 médicos muy prestigiosos, compartieron sus hallazgos, analizaron la situación de salud de Haití, presentaron un modelo de estructura organizativa, se lo ofrecieron al gobierno para la respuesta, acciones, propuestas para emprender desde la medicina y desde la ciencia tradicional, porque también los médicos tienen que manejar el tema de la ciencia y la práctica de la medicina como es, con cuidado, porque Haití, la población haitiana, siente una afición por la medicina
natural, vamos a llamarle, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de los brujos y todo lo demás. Por eso es el tema de los brujos. Y no se ha dicho si ese ingrediente secreto de la tisana, del té que le están dando los brujos haitianos, esos curanderos, usted está utilizando o no el ajenjo. Es posible. Esto es una especulación de parte nuestra. Dicen que tiene un ingrediente secreto, pero ya se sabe lo que ha pasado con el anuncio que hizo en un tuit el presidente Moïse, que dijo de haber tenido un contacto con el presidente de Madagascar. Entonces se comenta de que parece que Haití pretende, aún sin estar confirmado el efecto terapéutico de esta planta, importar esto como remedio. Roguémosle a Dios que eso ande por un buen lado, para nosotros no tener más problemas. Porque uno tiene que reírse, porque es que eso está pasando. Parece exagerado. Ningún medio de comunicación se está haciendo eco de eso. Todo eso está documentado y en las redes. Y de hecho, ese reportaje de la televisión alemana, muy bien hecho, le da seguimiento a todo esto. Les invitamos a buscarlo en el YouTube. Lo cierto es que ellos señalan que ese asunto de la ciencia es difícil. ¿Por qué? Porque ese documento señala que la población en su conjunto no confía en las autoridades, la mayoría no tiene preocupaciones por la enfermedad, eso lo hemos comentado aquí, la gente anda sin los barbijos. Y una de las partes cuando tiene miedo o amenaza incluso con matar a alguien que padece de la enfermedad, o que está en contacto con una persona enferma, es una muestra de las dificultades que tiene la medicina tradicional para bregar con eso. Y eso crea dificultades para encontrar los contactos de personas confirmadas a través de los canales autorizados. La observación de los firmantes señala que la mayoría de los hospitales y los centros de salud pública son disfuncionales. Eso lo sabe todo el mundo. El presupuesto de salud es inexistente y los fondos para la cooperación externa están en fuerte declive debido al hecho de que el sector de salud no tiene prioridad en el presupuesto nacional, el precario presupuesto de Haití. Atención. Sin embargo, en medio de todo esto, en el día de ayer, el presidente Jovenel Moïse participó en una videoconferencia en la ONU sobre la respuesta que Haití va a dar al COVID-19. Recordemos que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, lo habíamos mencionado en programas anteriores, había señalado que en Haití están todas las condiciones para que haya un desastre humanitario. Por la crisis que viene arrastrando desde siempre Haití, que se agravó con el terremoto, pero que finalmente agarraron todo el dinero de las ayudas internacionales, lo dilapidaron, lo mal administraron, se lo robaron. Y una serie de programas que se desarrollaban en Haití sencillamente terminaron. El caso de la MINUSTAH, pero la MINUSTAH se va en octubre del año pasado. Y ahora tenemos esta desgracia de una pandemia que empieza en diciembre, la OMS da una respuesta tardía y bueno, tenemos lo que tenemos. Hay un cierre esto ha agravado la crisis económica, hay un cierre de empresas en Haití. Las autoridades informaron que ya las cifras de los contagiados sobrepasaban los 1.300 casos. Haití fue declarado oficialmente en la fase 4 de circulación comunitaria del virus por parte de la OMS. Y el presidente haitiano y Danilo Medina, el presidente dominicano, finalmente tuvieron al final de la semana pasada una reunión virtual. Los cables de prensa haitianos dicen que la reunión fue fructífera. En Haití, lo cierto es que la situación es muy difícil. Varias empresas cerraron las puertas ante la propagación de la pandemia. Los bancos, muchas sucursales han cerrado. Los medios de prensa también comenzaron a cerrar. Y esa falta de información agrava las cosas. El miércoles, Radio Televisión Quisqueya anunció que iba a salir del aire hasta el próximo lunes, luego de que algunos de los trabajadores de esa emisora resultaran sospechosos de contraer el coronavirus. Días antes, Teleginen ya había implementado un cierre temporal por la muerte de un empleado que había resultado contagiado con el virus. Y había anunciado que todo el personal iba a permanecer en cuarentena. El banco Unibank
interrumpió sus servicios al público, al menos en 8 sucursales en Puerto Príncipe, porque varios oficinistas, varios empleados bancarios, resultaron con síntomas. También esa iniciativa de cierre la tomó el Banco Nacional de Crédito. Al menos 3, había comunicado oficialmente que al menos 3 sucursales las iba a cerrar, que no iba a ofrecer servicios. Empresas como Óptica, Rivoli, también anunciaron que iban a cerrar operaciones y locales, pero sin más detalles. O sea, hay una situación de parálisis también muy difícil. El gobierno haitiano ha planeado endurecer las medidas con prisión y con multas para que la gente obedezca las recomendaciones de reforzamiento, distanciamiento social. Y lo cierto es que los cables de prensa señalan, la gente no le hace caso. Hay reportajes, por ejemplo, hay un parque emblemático, tenemos la imagen ahí de Puerto Príncipe, es el Champ de Mars. Y el Champ de Mars, la gente se reúne a conversar, pero tenemos las imágenes ahí. Esas imágenes están, por cierto, en nuestra página del comité con todas estas noticias. La gente no respeta el distanciamiento social. No sé si se está viendo esta imagen. La gente anda conversando ahí, los motoristas, como si no estuviera pasando nada, no se ponen la mascarilla. Entonces, bien, para agravar las cosas en Haití, la organización Oxfam, que es una organización británica humanitaria, que tiene muchos años ahí, y al igual que otras muchas instituciones, una vez se acaban los recursos o cesan, pues inmediatamente se va. Obviamente esa gente tiene que cobrar para hacer su trabajo, pero también hay mucha mala administración de los recursos. Como muchas ONG e instituciones, las finanzas de Oxfam se han visto seriamente afectadas por la crisis del coronavirus. Muchos afiliados de Oxfam se han visto afectados por el cierre de tiendas, muchas empresas europeas fundamentalmente, inglesas, cancelaciones de eventos de captación de fondos, y por lo tanto se están reduciendo los gastos, y a muy corto plazo se ha anunciado que muchos de estas personas que trabajan, que son contratadas, pues le han reducido los salarios o han tenido que prescindir de ellos. Y por lo tanto ya Oxfam anunció formalmente que se retira de Haití. Hace 2 años, y en el comité lo habíamos comentado mucho el doctor Armando Armenteros y quien les habla, se había armado un escándalo con Oxfam por haber estado envuelta en una situación de que directivos de Oxfam utilizaban los recursos de Oxfam para pagarle a menores de la prostitución infantil y a prostitución ordinaria. Eso fue ese escándalo. Fue en el 2018, no sé si lo recuerdan, 2018-2019, y lo comentamos mucho aquí. Eso pasó luego de que del terremoto ahí del 2010 fluyó muchos recursos, y estos ejecutivos ahí, pues imagínate, explotaron las necesidades de aquellos a quienes debieron ayudar. Es una cosa muy vergonzosa. Para compensar esta situación, hoy se anunció que el Programa Mundial de Alimentos va a 3 naciones latinoamericanas, que son las que están en mayor vulnerabilidad con esta pandemia. Se anunció que 3 corredores alimentarios se iban a abrir para ampliar asistencia después con esta crisis del COVID. Entre ellos, un corredor alimentario humanitario que tendrá su base en la República Dominicana, porque en Haití no hay condiciones ni siquiera para administrar y supervisar esto. Entonces se va a instalar del lado dominicano. Estos alimentos del Programa Mundial de Alimentos van a ser traídos a República Dominicana y de aquí van a ser pasados a Haití. Eso es un problema para nosotros los dominicanos, pero vemos bien esto porque realmente en Haití hay una situación muy grave. Hay una cantidad de informaciones más antes de un comentario que queremos hacer al final del programa. El presidente del Colegio de Abogados de Haití se llama Montferrier Dorval. Esa está la imagen. Él le pidió al gobierno que reubicara el Palacio de Justicia. Yo como abogado puedo entender por lo que están pasando los abogados haitianos.
Él llamó a reubicar el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe porque realmente hay una parálisis de todas las actividades, pero en el caso por el COVID, pero en el caso particular de la justicia, la parálisis viene desde mucho antes. ¿Por qué? Porque el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, ahí tiene su sede el Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Apelación. Y también la Suprema Corte de Justicia haitiana. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene un distrito que tiene poca seguridad. Muchas instalaciones de palacios de justicia en Haití se derrumbaron con el terremoto haitiano en el 2010. Y este está funcionando ahí, en ese local. Pero entonces, ¿dónde está? En la calle donde está el sector, tiene muchas pandillas armadas. La delincuencia es terrible. Y obviamente al funcionar el Tribunal de Primera Instancia, ellos no se libran porque el personal administrativo y los jueces tienen que ir, movilizarse para ir a la oficina y volver. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la justicia civil se ha paralizado desde hace más de un año. Los casos civiles, los casos comerciales y los casos penales ordinarios. No las medidas de prisión, pero todos los procesos se han detenido, se han afectado. Y desde el año 2018-2019 la Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe no celebra audiencias. Y por tanto, al no celebrar audiencias, no se emite ningún fallo por la inseguridad. Hay jueces que dicen que no van a ir. El Tribunal de Casación que funciona ahí, entonces, ¿qué pasa? Como no los casos en última instancia, que es en la Corte de Apelación, no se conocen hasta que no tienen sentencia, no se puede ejercer el recurso de casación. Entonces tampoco, y obviamente esa parálisis ha llegado ya a la Corte de Casación, que no conoce de los recursos que no se han podido interponer porque no hay sentencias. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso está contribuyendo, en ausencia de un sistema de justicia, a la venganza privada. Es decir, ¿de qué manera tú cobras tu deuda? Bueno, con una pistola en el pecho. Porque tú no puedes embargar a nadie. ¿Y cómo? O sencillamente yendo ya a la fuerza, haciéndose justicia por sus propias manos. Y eso está contribuyendo a esta situación tan grave. Este señor, el presidente del Colegio de Abogados de Haití, en un discurso dijo en esta semana que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que haya justicia. Obviamente lo dice desde el punto de vista de los abogados. Ustedes los abogados tampoco pueden ejercer su profesión, de qué van a vivir. Pero los abogados no es que rinden un servicio, son auxiliares de la justicia, son los que llevan los procedimientos. Sin abogados no hay proceso. Otra situación, allá también tienen una afectación con el tema de la parálisis institucional que afecta el sistema educativo. El Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional dice que quiere salvar el año escolar, el Pierre Josué, o sea, Pierre Josué Agenor Cadet, es el ministro de Educación haitiano, y tuvo una videoconferencia, una reunión con el colectivo de directores escolares. Él planteó en esa reunión que él quiere que las clases se reanuden formalmente el 3 de agosto hasta el 30 de septiembre. Y así entonces permitirle a los estudiantes que en ese periodo completar al menos 120 días de clase. Entonces, los exámenes en Haití, a darlos del 5 al 9 de octubre, o sea, correr el calendario. Las actividades escolares en Haití paralizaron el 19 de marzo. Otra información suelta que aparece en esta semana es la solicitud que ha hecho formalmente la Organización de Naciones Unidas al Estado Dominicano para que su personal en Haití sea asistido para garantizar la seguridad de su personal en Haití en materia de salud para tratamiento que requiera atención más allá de la que pueda proporcionarse con posibles evacuaciones médicas, el gobierno dominicano los ayude. Y bueno, la República Dominicana está obligada porque es parte de la ONU y además ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad. No se puede negar. Pero atención, que no quiero decir la palabra que pega, que cocos. ¿Por qué? Porque
MINUSTAH se retiró, Naciones Unidas retiró su misión. Entonces, esa asistencia se la piden al único país vecino, pero que es un país pobre. Entonces sí, le vamos a dar la ayuda, pero ¿qué compensación, qué asistencia económica le van a dar a República Dominicana, que tiene sus propios problemas? Entonces, bueno, no nos queda de otra. El gobierno dominicano no le queda de otra. Porque no buscó su puesto en el Consejo de Seguridad, que no ha servido para nada eso. Para buscar no más problemas y establecer relaciones con China, por cierto, de donde viene el virus este. Rompimos relaciones con Taiwán, porque estamos ejerciendo la soberanía, pero bajo la condición que nos pone ese país, con quien tenemos un desbalance comercial enorme. A China nosotros no exportamos nada. Hay un desbalance comercial que siempre va a estar ahí. Yo uso unos teóricos diciendo, bueno, vamos a exportar aguacate, sí, seguro, como que República Dominicana tiene capacidad para satisfacer las necesidades del mercado chino. República Dominicana no tiene nada que comerciar con China en dimensión que pueda ni siquiera de lejos compensar el desbalance comercial. Pero bueno, ejercimos una soberanía de una manera muy particular, porque para poder firmar con China nosotros tenemos que romper relaciones. Entonces, eso no es ninguna soberanía porque te pusieron unas condiciones. Porque esa es la soberanía más rara. No, es la soberanía porque Estados Unidos no puede nosotros expresar nada. Recordemos que un senador, Marco Rubio, criticó que la República Dominicana estableciera relaciones con China, que es un país que no es democrático. Y que la rompiéramos con Taiwán, que había sido tan colaboradora con la República Dominicana, que nos había donado mil cosas y con que tenemos una relación muy vieja. Si aquí tenemos arroz, cultivo de arroz, se debe a la asistencia que nos brindaron los taiwaneses y en muchísimas áreas. Pero bueno, la soberanía es frente a los gringos. Ah, no, ellos no. Ellos no pueden poner condiciones, pero China sí. Y entonces ahí la soberanía, ¿para dónde fue? ¿Para dónde fue la soberanía? A los teóricos. Digo, los teóricos. Ahí no hay soberanía. Ahí hubo que plegar esa cosa. Ah, no, porque Taiwán es una provincia. Ajá. Ajá. No, Taiwán es una nación soberana. Y el acoso de y entonces todos estos países con un oportunismo, la globalización, pensando las ventajas de la globalización, del mercado abierto, han ido aislando a Taiwán, un pueblo que merece respeto y que nosotros los dominicanos le debemos agradecimiento. Taiwán le dio mucha colaboración. Bueno, rompimos ahí. Entonces, bueno, y ahora, Costa Rica, por cierto, anunció que va a repensar el tema y va a establecer nuevas relaciones con Taiwán, porque nadie debe ponerle a ellos condiciones para decir con quién establecen o no relaciones diplomáticas y comerciales. Vamos a ver en qué está. Y además tenemos que agradecer a China el COVID, porque ese virus de allá fue que vino, ¿verdad? Atención, y por cierto, las pruebas chinas esas ya saben, las rápidas, lo buenas que han salido. En otra noticia interesante de esta semana, el alcalde del distrito de Carrefour, tenemos la imagen de él, Jude Joseph, ese señor que está ahí, le solicitó al primer ministro de Haití organizar un consejo de ministros especial sobre la colaboración que deben tener el gobierno con los ayuntamientos, en razón de que se requiere la participación de los ayuntamientos para resolver las situaciones que plantea el coronavirus. Vamos a ver, es difícil. Obviamente, el distrito de Carrefour tiene mucha gente, una población importante, pero se avecina en la fecha del término del mandato de los alcaldes y tampoco se ve que se vayan a organizar las elecciones municipales allá. Entonces, que también el presidente Moïse va a gobernar los municipios por decreto, para que no haya ni alcalde ni autoridades municipales. Esas son las cosas de Haití. Bien. Ahora vamos a de este lado. Nosotros vemos lo que está pasando a aquel lado, el desbarajuste que ellos tienen y el nuestro. República Dominicana tiene una situación en donde la declaratoria de emergencia permite al gobierno tomar una serie de medidas con la fuerza que le permite la Constitución y la ley cuando se ha cumplido con esta salvaguarda legal de la ley de declaratoria de emergencia, pero por un periodo que vence y estamos en medio de un proceso electoral en donde se van a renovar el Congreso y la presidencia. Y con muchísima razón la oposición se ha quejado de que durante la cuarentena
el candidato o la candidatura oficialista pues se ha servido con la cuchara, con la gran cuchara, y dando asistencia en un sistema de gobierno y en un sistema político clientelar neopatrimonialista, donde hay una baja educación cívico-política de parte de núcleos importantes de la población. Esta población ignorante, pobre, ve como dádiva y la recibe como tal con el agradecimiento consecuente aquello que debe tener como derecho. Entonces nadie compite con el gobierno porque el gobierno da, porque tiene los recursos del Estado. Ningún candidato de oposición puede competir con eso. Por más carpa que haya, por más médicos que haya en el partido X de oposición, nunca va a competir con el gobierno. Pero por más que quieran empresarios ayudar a un partido de oposición, ni quieren la ojeriza con el gobierno, mucho menos si tienen posibilidades de quedarse, porque lo presionan, y sino que le pregunten a la DGI, que le pregunten a empresarios, que le pregunten a dueños de cadenas de supermercados que les han amenazado y que les presionan, incluso si sus establecimientos hacen competencia con los núcleos empresariales que están pegados del gobierno. Saludos a las cadenas de supermercados concernidas, ellos saben de lo que yo estoy hablando. Eso tiene su nombre y su apellido. Pero bien, el punto es que los gobiernos se accede a ello por esa forma de hacer política. El dominicano lo ve feliz. Y en esta pandemia, obviamente, las encuestas, la PEN revela qué ha pasado. La migración de simpatías medibles en estas encuestas que ha tenido el candidato oficialista. Entonces dice, bueno, no queremos ampliar la declaratoria de emergencia porque si extendemos más, acercándonos demasiado al día del 5 de julio, que es para cuando ha sido fijado, postergada la elección del Congreso y del presidente, entonces ese crecimiento proyectado hasta allá puede poner en peligro nuestro triunfo. Bien, entonces nosotros queremos decir lo siguiente. Está claro que en ningún escenario posible, por más crecimiento que haya un claro triunfador de primera vuelta en las elecciones, para las presidenciales. Para las congresuales no, para las congresuales, como existe ahora el voto preferencial, esperamos que la ciudadanía entienda esto y vote por el diputado de un partido que le ofrezca ideas. Aunque el candidato de ese partido presidencial no le guste, o el de senador no le guste, pero que vote por un diputado que tenga interés por la patria, que tenga interés por el tema migratorio, por el tema haitiano, la nacionalidad, el medio ambiente. El 80-20 en la proporción de participación de la mano de obra extranjera, que debe ser en un 20%, tal y como establece el artículo 135 del Código de Trabajo. Esos diputados que hablan, que tienen esas posiciones en medio ambiente y un comportamiento y una trayectoria de vida, esos son los candidatos a diputados. Usted lo puede marcar en la boleta del partido que sea, no importa quién lo postule, si lo postula la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM, el partido de Guillermo Moreno, el que sea, el PRD, que por cierto, Leila Mejía está como candidata a diputada en la boleta del PRD. Y usted puede votar por ella, que tiene sus ideas, que son las de este comité, por cierto. Pero ahí está, por ejemplo, José Martínez en la Fuerza del Pueblo, un muchachito también con esas posiciones, que tiene su posición clara sobre el aborto, que tiene su posición clara sobre la familia. Estos muchachos son muchachos jóvenes. Les han abierto en esos partidos tradicionales y en estos partidos nuevos las brechas. Entonces voten por ellos. De los candidatos a senadores, igual a senador y a senadora. En cada una de las provincias y el distrito, vote por aquel que tenga ideas que sean consonas con lo que usted entiende la dominicanidad. Y por el candidato a presidente que le dé su gana, aunque sea de un partido distinto. Ya no hay arrastre. Ya si hay arrastre, porque usted no tiene cabeza. Usted lo que quiere votar por lo que el partido le dijo o por el que le dio algo. Pero ese diputado y ese senador es el que garantiza que la democracia, que haya pluralidad en la democracia. Pues, donde ese que usted puede acudir, porque un presidente no lo recibe. Pero el diputado sí, y el diputado tiene una voz. Y su diputado es muy importante. Y su senador es muy importante. Entonces, la oposición dice, no queremos que haya extensión. Magnífico. Ese es su derecho y esa es su visión estratégica. Pero recordemos, no hay aparentemente posibilidad de triunfo en primera vuelta. Por lo tanto, el escenario de segunda vuelta es importante.
muy importante saber cómo usted concurre a él, en qué condiciones de desgaste. Entonces, yo le quiero decir a esa gente de los partidos de oposición lo siguiente: el comité no es una organización que le interese la política partidaria, le interesa la política, porque todo lo que habla el comité es profundamente político: nacionalidad, migración, empleo, salud, educación. Son políticas públicas las que ponen esto, y por lo tanto todo lo que hacemos es político, más no partidario. No tenemos candidato favorito. Al que suba y esté de presidente le vamos a hacer las mismas exigencias. No tenemos enemigos, al contrario, en la matrícula del comité hay de todo, hay gente de todos los partidos, del de gobierno y de los de oposición, y de aliados al gobierno, y de gente que es independiente, y de gente que no es de nadie. Pues hay gente que no es de nadie. ¿Quién les habla? Entonces, no es de nadie. Y tenemos una trayectoria de vida ahí. El doctor Armentero también. Pero aún así, cada uno de los miembros del comité tiene su preferencia partidaria, y lo que no tenga se les respeta. Y ahí hay pluralidad. Pero no es el único partido al que el comité se adscribe no participa en estas elecciones. Se llama la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Y nuestro candidato a presidente siempre va a ser Juan Pablo Duarte, o el que siga su ejemplo. Y no vemos a ninguno de los candidatos en eso, porque están en otra cosa. Entonces, atención. ¿Qué pasa? También es una verdad que demuestra la información médica, que en los países que han abierto sus economías muy rápido, muy prematuramente, ha habido rebrotes. Ha habido un rebrote. Hoy la calle está que como si fuera un día normal, muchísima gente. Entonces, en todos los países donde ha habido una apertura de la economía, se ha abierto y se han relajado las medidas que están reforzadas por la fuerza pública cuando hay una declaratoria de emergencia, toque de queda y todo esto, porque le faculta para ello la Constitución y la ley. Cuando esto cesa, la gente sale a la calle y entonces las reglas desaparecen. Mucho cuidado, porque eso, si hay aumento de muertes y de contagios, les va a pasar su factura a los partidos de oposición. Nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana, feliz Día de las Madres, y el lunes doña Consuelo estará con todos ustedes en esta hora de consuelo.